¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más al espacio de la entrevista aquí en Localia Vigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató del nuevo delegado territorial de la Xunta de Galicia en la ciudad y su área, don Ignacio López Chávez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay? Muy buenas tardes. Nuevo delegado de la Xunta en la ciudad y su área, antiguo expresidente de la autoridad, bueno, antiguo presidente de la autoridad portuaria. No sé si echa de menos el antiguo puesto o le gusta el nuevo reto. Son dos temas distintos. La autoridad portuaria, evidentemente, la gestión es muy importante para la ciudad. Como vigués, fue un orgullo para mí ser presidente durante más de 4 años de la autoridad portuaria, sobre todo porque hemos visto que terminaban muchos proyectos que estaban en marcha, el plan de usos, la autopista del mar, la nueva terminal de contenedores, el muelle del Arenal, la Plisán, pero esto es un reto muy bonito, muy interesante. Además, representar a la Xunta de Galicia, que yo conozco mucho lo que la Xunta ha invertido en los últimos años, viendo que es la Xunta que más ha invertido en Vigo, desde que yo pues me dedico al tema política, incluso antes, pues es un orgullo como vigués, porque si encima eres representante de una Xunta que quiere hacer la Ciudad de la Justicia, que está haciendo el proyecto con la nueva depuradora, que está haciendo el nuevo hospital público Álvaro Cunqueiro, pues para mí, desde luego, no solo es un reto importante, es una satisfacción, sino sobre todo es un orgullo como vigués ser representante de la Xunta que más ha invertido. Por cierto, que hablaba usted de los proyectos de que salieron adelante siendo presidente de la autoridad portuaria. Hoy mismo se reunía el nuevo presidente de la autoridad portuaria, Enrique López Veiga, con el alcalde. Había ahí un par de cuestiones importantes, como es Portocultura y como es la segunda terminal de cruceros. Parece ser que hay un clima, dicen ahora, de distensión que no había antes, que podría posibilitar, y lo digo todo en condicional, para desbloquear. Ojalá sea posible. Desde luego, esa es una parte del puerto que es cara a la ciudad. El puerto es actividad económica, el puerto está creciendo más de un 7%, somos puertos de España que más crecen, y eso es lo más importante. Lo más importante es que el puerto, como termómetro de la economía viguesa, vemos que desde hace 1 año y medio está creciendo mucho, está llenándose de mercancía, está cogiendo nuevos tráficos como el de la fruta. Si encima pues se consigue eso, ojalá, porque los cruceros son muy importantes para Vigo. El año que viene el mayor crucero del mundo, que no ha podido venir ahora porque está todavía en el astillero, pero la primera escala mundial que va a hacer va a ser aquí, al puerto de Vigo. ¿Quiere esto decir que es cuestión de las personas que están al frente de las distintas administraciones a veces llegar a acuerdo o no? Mire, yo intenté, siendo presidente de la autoridad portuaria, llegar a acuerdos con el señor Caballero. La primera entrevista, que ahora no se acuerda, porque he dicho que nunca me reuní con él siendo alcalde de Vigo, la primera entrevista, como ha hecho Enrique López Veiga, fue al alcalde de Vigo. Incluso ahora, como delegado territorial de la Xunta, hace 2 semanas pedí una entrevista al alcalde de Vigo, quería reunirme con los alcaldes, el primero, evidentemente, el de la ciudad de Vigo. Todavía no he recibido contestación. Yo creo que sí, que muchas veces depende, pero veremos lo que sucede. Yo me gustaría, como vigués, que hubiese un mayor entendimiento. Lo vimos con la autopista del mar, ya acabamos del puerto. Cuando hay una ministra como Ana Pastor, colabora con la autoridad portuaria y con la Xunta y todos trabajamos juntos, la autopista es una realidad, a pesar de las trabas que nos han puesto a nivel incluso político en algún momento para que salga adelante. Por tanto, yo siempre soy partidario, lo dije cuando tomé posesión, lo he demostrado con mis hechos, he pedido una entrevista al alcalde hace 2 semanas que no he recibido contestación, porque yo creo que si trabajamos todos juntos conseguimos resultados que benefician a la ciudad, y siempre he sido de eso partidario. Esperemos, no lo he visto en el puerto, no sé si en la Xunta lo veré. Uno de esos proyectos que necesitan de la cooperación de ambas administraciones, de la Xunta y del Ayuntamiento de Vigo, es la futura Ciudad de la Justicia. Para eso hay que ceder unos terrenos para que se pueda edificar por parte del Ayuntamiento al Gobierno autonómico, y es de aquí que estamos en según qué versión se han cedido o no se han cedido. Usted en las últimas horas salía con papeles del registro de la propiedad, si no me equivoco, sí, diciendo que no hay tal cesión de terrenos. Minutos después escuchamos al alcalde diciendo que sí que hay esa cesión de los terrenos. Bueno, ¿con qué versión hay que quedarse, delegado? La versión del ayuntamiento también hay que ver que hay 2 versiones. Una dice el alcalde que ceden los terrenos y otra la concejala de urbanismo que dice, en un escrito que mandó al vicepresidente hoy mismo, después de la rueda de prensa en la que cargamos los terrenos, que dice: iniciado el procedimiento de formalización de la cesión de las parcelas que materializaremos en breve, según la concejala de urbanismo, no se ha hecho, que es lo cierto. Se han iniciado el proceso, pero no se ha materializado. El señor Caballero que diga que ya están cedidos los terrenos, insisto, si usted va a comprar un piso, que va al registro de propiedad para ver si el que le vende es el propietario. Ahora mismo usted va al registro de propiedad y ve que los terrenos donde va a ir la futura Ciudad de la Cultura están todavía a nombre de los antiguos propietarios. Ciudad de la Justicia. Ciudad de la Justicia. Está a nombre de los propietarios. El señor Caballero hace
10 días dijo, en 10 días los terrenos los tiene a su disposición la Xunta, pero si ni siquiera los tiene a su nombre el ayuntamiento en el registro, y la misma concejala de urbanismo reconoce que los terrenos no los tienen todavía el ayuntamiento. Por tanto, ¿cuál sería, a su entender, el calendario real para que la Xunta tuviese esos terrenos? Porque hemos escuchado a miembros del Grupo Municipal del Partido Popular diciendo hace unas semanas que hasta final de año, en el mejor de los casos, no pasarían a la Xunta y después aún habría que esperar la tramitación de la Xunta para comenzar las obras. Y hablaban incluso de que con suerte para el verano, finales incluso del verano, se empezase con lo que es el destierre, es decir, que poco se podría hacer. Para hacer las cosas hace falta querer hacerlas y saber hacerlas. Hay una inscripción en un pazo muy cercano aquí a Vigo que dice en ese sentido que hay que saber querer y saber hacerlo. En primer lugar, lo que hace falta es que los terrenos se inscriban en el registro de propiedad a nombre del que va a cederlo a la Xunta, que es el Ayuntamiento de Vigo. Insisto, si alguien compra un piso, lo primero que va es al registro de propiedad a ver si el que le vende, el que le transmite es el propietario. Ahora mismo en el registro de propiedad los terrenos están a nombre de los antiguos propietarios. Por tanto, no puede ceder lo que todavía no está a su nombre. Lo que tendría que hacer sería, si hay voluntad política y agilidad para hacerlo, tendría que agrupar las fincas, catastrarlas, que también en el catastro todavía siguen a nombre de los antiguos propietarios, catastrarla, inscribirla en el registro de la propiedad, hacer la tramitación que en el ayuntamiento hace falta, porque es la cesión de un bien a otra administración, de demoler los edificios y cedérselo a la Xunta. ¿Cuánto va a tardar eso? Pues no lo sé. Llevamos más de 6 años y 30 días esperando que los terrenos que todavía, insisto, en el registro de la propiedad están a nombre de los propietarios, pasen al ayuntamiento. Ahora tienen que pasar del ayuntamiento a la Xunta. ¿Cuánto va a tardar el ayuntamiento? Pues no lo sé. Entiendo que la Xunta entiende que tardará bastante, puesto que para los presupuestos autonómicos del próximo año solo se recogen 3 millones de euros. Si estuviese mañana o en un mes, 3 millones de euros para poco daría el próximo año. La Xunta lo que tiene contemplado son 24 millones de euros. Sí, pero bueno, en 3 anualidades, el próximo año sí, 3. Claro, pero es que para licitar la obra se licita por el conjunto. Lo que hay que tener lo primero son los terrenos. En el año 2010 hubo 15 millones, se perdieron, de inversión en Vigo. En el año 2011, otros 15 millones, se perdieron de inversión en Vigo. En el año 2012, otros 15 millones. Hemos perdido muchos decenas de millones de euros de inversión porque el ayuntamiento no hizo la gestión. Ahora parece que empieza, pero insisto, como dice la concejala de urbanismo, que dice que materializaremos en breve. Esperemos que el breve sea corto. Esperemos que el breve sean unos meses, porque como vigués me interesa que el ayuntamiento ponga los terrenos para que desde la Xunta podamos licitar la obra. Hacen falta unos trámites, es cierto, pero es que con estos trámites llevan 6 años y 30 días. Es que para conseguir que los propietarios... No, eso exactamente no es así, porque hasta hace un año lo que no había era predisposición a ceder los terrenos. Los trámites llevan menos porque fue cuando el ayuntamiento dijo que cedería los terrenos, porque antiguamente se negaba al entender que debería ser la Xunta quien debería cometer la expropiación. Pero si nos vamos más atrás, 2005, se firma un protocolo y se dice que los terrenos los va a poner el ayuntamiento. 2008, un consejero de Justicia del PSOE, Méndez Romeu, dice en el Parlamento que el ayuntamiento va a ceder los terrenos. Viene al ayuntamiento de Vigo y el señor Caballero, año 2008, le dice que va a ceder los terrenos al ayuntamiento. En el año 2009 se reúne con el juez decano y le dice que los terrenos los pondrá a disposición en 18 meses. Al cabo de 10 meses se reúne con el juez decano, el señor Caballero, y vuelve a hablar de 15 meses. El procedimiento está incluso... La Gerencia de Urbanismo adoptó un acuerdo de iniciar la adquisición de los terrenos en el año 2010. O sea, no es desde ahora, desde el 2010. Incluso antes ya se decía que se iba a hacer. Por tanto, no es desde ahora, es desde el 2010. Hay un acuerdo de la Gerencia de Urbanismo de iniciar el procedimiento, y además es curioso, dice, por cualquier medio, para ceder los terrenos a la Xunta. Han pasado más de 5 años, casi 6, para conseguirlos, pero el procedimiento es incluso anterior. Por tanto, insisto, se han tardado 6 años y 30 días en que pase de los particulares al ayuntamiento, que todavía no lo tiene inscrito a su nombre. Tiene que inscribirlos y después pasárselo a las Xuntas, que hace falta unos trámites, es cierto, pero no 6 años y 30 días. Y yo lo lamento porque en el año 2009, ha pasado ya años, la Xunta tenía una partida de 15 millones de euros y era la partida más alta que había en toda Galicia para hacer la Ciudad de la Justicia. En Orense
el ayuntamiento cedió los terrenos, ya está hecha la Ciudad de la Justicia. En Pontevedra se cedieron los terrenos, están ya haciendo el traslado. En Coruña el ayuntamiento también cedió los terrenos y están construyéndola. Y nosotros, como el señor Caballero dijo en principio que se lo iba a dar a cuando eran los socialistas los que gobernaban en Santiago. Después le dijo al señor, al vicepresidente de la Junta que se lo iba a ceder. Después dijo que no lo cedía. Después que sí, después que no, después... Llevamos 6 años y 30 días y todas las más ciudades lo tienen en marcha, menos nosotros. Hemos perdido inversión y por eso insisto, por favor, que hagan la gestión, que sean ágiles y que dejen algún día al lado la política y que piensen en el interés de Vigo. Y para el interés de Vigo es que cedan los terrenos para que la Junta pueda hacer la inversión. 24 millones de euros. Va a ser la mayor inversión que se haga en ningún tipo de instalación. Era el primer proyecto previsto y el último en ejecutarse. Eso Claro, ya, sí o sí, aunque empecemos mañana. Eso no es porque no haya voluntad de la Junta, que todos los presupuestos y pidió los terrenos. Es que el ayuntamiento no lo quiso. ¿Por qué no lo quiso? ¿Por qué no quiere que la Junta invierta en Vigo? No lo sé. Pero no lo quiso y entonces en otras ciudades que colaboraron tienen Ciudad de la Justicia. Hablemos de proyectos de la Xunta de Galicia. La intermodalidad de la próxima estación del AVE, bueno, de la estación del AVE de Urzai, también se requiere en este caso de la cooperación del Ayuntamiento, bueno, pues para lo que son los accesos. No sé si ahí se esperará también 6 años y pico o se esperará menos. Pues va a depender, hombre, yo espero que mucho antes porque no todo dura siempre, no hay mal que 100 años dure, digamos, esperemos. Pero vuelvo a insistir, de nuevo, normalmente cuando se hacen inversiones en un ayuntamiento hay una colaboración de la administración que invierte y la administración local. La administración local tiene que prestar nuevamente colaboración. Cuando hay esa colaboración y buen trabajo, a pesar de que hay que cumplir estrictamente la ley, se consiguen los resultados rápido. Cuando una de las administraciones, sobre todo la administración local, no quiere colaborar, se alargan todos los plazos. La estación intermodal es otro ejemplo. La partida que tiene la Xunta de Galicia para la estación intermodal de Vigo es el triple que cualquier otra ciudad de Galicia. Es decir, la voluntad de la Xunta es la primera estación intermodal donde uno venga en tren, coja y pueda pasar al autobús, que es maravilloso, como sucede cuando uno viaja en cualquier ciudad de Europa, en cualquier ciudad de España, pues la intención de la Xunta es que la primera ciudad que lo tenga Galicia sea Vigo. Por eso lo ha dotado económicamente, lo único que hace falta es que el ayuntamiento pues haga las obras y las actuaciones para que los autobuses puedan llegar a la estación, si no va a ser imposible. Pidió una reunión la directora general de movilidad este viernes con el concejal teniente alcalde para ver cómo van esos temas, porque el 1.300.000 euros que hay para el año que viene no se podrán ejecutar nunca si no se hacen por el ayuntamiento esas cesiones y las actuaciones que tiene que hacer. Lo mismo que en la Ciudad de la Cultura. Esperemos que en este caso... Ciudad de la Justicia. Ciudad de la Justicia. La cultura es importante y también ocupa un lugar. La Ciudad de la Justicia. En este esperemos que se haga esa actuación y como en la Ciudad de la Justicia, pues tengamos también la estación intermodal, la primera. No hemos podido ser los primeros en Galicia en la Ciudad de la Justicia por esa falta de colaboración del ayuntamiento. Esperemos que en este caso dejen, insisto, la política de un lado y piensen en el beneficio de Vigo y seamos la primera ciudad de Galicia con una estación intermodal. Hablemos de voluntades. ¿Tiene voluntad la Xunta de Galicia de que Vigo tenga un área metropolitana? Totalmente. Tanta voluntad que ya existe incluso una ley. Si usted ve el histórico... Una ley aprobada exclusivamente por el Partido Popular. Como pasa la mayoría de las leyes que pasan y aprueban en los parlamentos. E inaplicada. Ya. Se aplicó, pero no fue la colaboración del Ayuntamiento de Vigo. Insisto, es que yo no conozco ninguna ley del Partido Socialista de la área metropolitana. No conozco ninguna. Desde que se empezó a hablar del área metropolitana, ya pues con la voluntad de la declaración de Sotomayor, no conozco ningún texto legal que haya llevado los socialistas, el Partido Socialista, al Parlamento de Galicia. ¿Pero se puede aprobar una ley en solitario de ese calado de la metropolitana cuando la principal ciudad está en contra? Se puede aprobar la ley, y se puede aprobar la ley y se puede modificar la ley. Igual que se aprueban los ¿tiene voluntad la presupuestos. Xunta de modificar la ley? Y entonces, la voluntad es la que quisieron apoyar el área metropolitana, siempre ha sido el Partido Popular. Siempre. No conozco un texto legal que diga del Partido Socialista que digo que era la metropolitana. Y entonces... ¿Tiene voluntad real de modificar la ley? Sabemos que hay una ley. Le hemos dicho que sí, y lo estamos haciendo. Nos estamos reuniendo con todos los ayuntamientos, y no solo con el alcalde, con los gobiernos, con todos los que forman parte del pleno del ayuntamiento, para conocer qué es lo que quieren que se cambie en la ley. Llevamos 8 reuniones ya con los ayuntamientos, mañana es la 9ª en Mos, de tal manera que lo que queremos conocer es cuál es la voluntad que existe de todos ellos para plasmar en un texto esos cambios. El señor Caballero dijo hace unos días que se reunió con los alcaldes y ya tenía un consenso.
pero sin embargo no tenemos un solo documento consensuado por los alcaldes. No hay un texto. Lo que está haciendo la Xunta es reunirse con los alcaldes y con los miembros de las corporaciones locales para conocer qué es lo que quieren. Y una vez que se quiera, pues entonces lo plasmaremos en un texto conjunto. Pero no es menos cierto que esta nueva ronda surge un poco a raíz de la entrevista postelectoral, del encuentro postelectoral entre el alcalde de Vigo y el presidente de la Xunta, en la que se acordó un poco desbloquear este asunto y atender un poco las peticiones de Vigo, hasta el punto que el ayuntamiento envió sendas propuestas, 2 propuestas diferentes a la Xunta de Galicia. Me pregunto, las propuestas lanzadas, ese nuevo área metropolitana, esa nueva ley, digamos o las modificaciones a esa ley que lanzaron o que envió el Ayuntamiento de Vigo, ¿son o no son válidas como documento de partida? Estamos trabajando sobre ellas, pero primero tiene que ser documento de partida para los propios socialistas, porque hay socialistas, muchos en Galicia, que tienen que aprobar la tramitación de esa ley en el Parlamento, tienen que ser los socialistas, insisto, nunca un socialista lleva una ley de la ley metropolitana al Parlamento de Galicia. En segundo lugar, hay que verla con los demás ayuntamientos y como texto de trabajo se está haciendo, se están presentando a los ayuntamientos el texto actual, una modificación que se plantea y la segunda modificación. Y se les dice, esto es lo que hay, esto es lo que se propone y esto es lo que se propone para que ellos nos digan, pues estamos de acuerdo con esto o no estamos de acuerdo con lo otro. Y en ese sentido es la voluntad de que salga adelante. Hay pues proyectos que se quieren, y lo dijo el presidente de la Xunta, que hay que hacer las modificaciones puntuales que haya que hacer, y la voluntad es esta. Pero la voluntad es del Partido Popular y esperemos que haya voluntad por parte del señor Caballero. Es importante la ley metropolitana, lo hemos demostrado al tramitar una ley en el Parlamento, no una sino varias, y siempre desde el Partido Popular. Lo único que hace falta es ese acuerdo de los ayuntamientos, dando el peso que le toca al ¿Es posible el acuerdo? Porque da la sensación de que, visto lo visto, no va a volver a pasar. Bueno, dicen que 2 no discuten si uno no quiere, pero algunas veces, y yo lo comprobé siendo presidente del puerto, que aunque no quería discutir con el señor Caballero, es que era casi imposible. ¿Todos los males vienen de alcaldía o vienen del ayuntamiento siempre? Los males no vienen del ayuntamiento, los males vienen de la falta de voluntad de querer llegar a un consenso muchas veces. No es... ¿Y solo hay falta de voluntad para llegar a un consenso? Nosotros hemos demostrado esa voluntad de consenso cuando una vez aprobada la ley, y el presidente lo dijo, vamos a iniciar un nuevo trámite para buscar las deficiencias que se puedan observar y corregirlas. Corregirlas entre todos, y lo estamos haciendo con todos. La última reunión será con el alcalde de Vigo y con el gobierno municipal de Vigo y con los miembros del pleno del Ayuntamiento de Vigo, lo que estamos haciendo con todos los ayuntamientos. Y en ese sentido vemos que hay pocas diferencias, hay muy pocas diferencias que, por lo que el recorrido que hacemos en los ayuntamientos, tampoco existe un consenso muy unánime entre los ayuntamientos, ni siquiera entre los que militan en el mismo partido que el señor Caballero. Por tanto, vamos a intentar juntar voluntades, vamos a intentar llegar a un acuerdo. Yo supongo que un acuerdo es, si tú quieres esto y yo quiero lo otro, nos quedamos en el medio, y esa es la voluntad que tenemos desde la Xunta de Galicia y yo creo, desde el gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo. El área metropolitana es importante, pero lo que tenemos que conseguir es que se adopte por el consenso mayoritario de todos los ayuntamientes, porque no podemos imponer. ¿Cuándo tendremos un borrador? A finales de noviembre se acabarán las reuniones con los alcaldes. A partir de ese momento será la última reunión, se calcula que será a finales de noviembre, y a partir de ese momento se empezarán a elaborar textos y a trabajar sobre ellos. No hay diferencia más que en 2 cosas, no hay mucha diferencia, hay una diferencia en Cualquiera el resto. diría que serán 2 cosas pequeñas, pero parecen un mundo. Pues es que esas pequeñas diferencias son los que originan la gran diferencia, porque lo hemos visto en las reuniones que tenemos con los ayuntamientos. Hay 2 diferencias, no todos están de acuerdo en un tema, no todos están. Entonces lo que hay que buscar es el consenso entre todos, y yo creo que en ese sentido lo podemos conseguir. Nuestra voluntad es en ese sentido, de buscar el consenso, de ver el texto actual, ver lo que se propone, ver lo que proponen todos los demás y de entre todos elaborar un nuevo texto que, insisto, no tiene grandes diferencias. Alguno de los, desde el Ayuntamiento de Vigo se mandaron 2 textos, alguno de ellos no tiene grandes diferencias con el texto actual, otro tiene alguna diferencia más, pero uno de ellos tiene diferencias que son admisibles, cambio de denominación en algún caso, el tema de la representación en el Consejo Metropolitano no existe ninguna diferencia, en eso no hay ningún desacuerdo, por tanto yo creo que sí que es posible. Nos quedan muy poquitos minutos, pero me gustaría tocar el Álvaro Cunqueiro. ¿Se está dando cuenta tarde la Xunta de Galicia de que
se hicieron algunas cosas mal y que se está tratando de corregirlas? No se dio cuenta tarde porque hasta el momento en que se producen no te das cuenta de ellas. Un traslado de un hospital, de dos hospitales... Bueno, los sindicatos venían tiempo denunciando... Sí, pero no los hechos concretos que son los que hay que corregir, no las ideas generales. Sabemos que con el hospital se decía que se iba a ser un hospital público, que privado, que se iba a ser un hospital donde no podían acceder la gente con la tarjeta sanitaria. Eso es un tema ya sobrepasado, es un tema que ya está claro. El único problema que se plantea es cuándo se traslada un hospital, dos hospitales a uno nuevo. Un hospital magnífico, el mejor que hay en estos momentos en España. La inversión más grande que se ha hecho sanitaria en Galicia en toda la historia. Cuando está en este hospital se producen deficiencias. Lo ha pasado aquí y ha pasado en Asturias. En Asturias 720, más, ¿no? En Asturias 720 deficiencias que se observaron en el traslado. 720 deficiencias. Ahí también el presidente de la comunidad autónoma tuvo que pedir disculpas por las deficiencias. Un hospital también que se trasladaba. Aquí hubo deficiencias que se van corrigiendo como cualquier tipo de actuación que implica el traslado muy complejo, la logística hospitalaria, yo que vengo de logística portuaria, mucho más compleja la logística hospitalaria, y se van corrigiendo, lo hemos visto. El nuevo consejero ha dicho: vamos a adoptar medidas a corto, a medio y a largo plazo. Entiendo que si fueran pequeñas deficiencias, aunque fuesen muchas, no se hubiesen cobrado entiéndaseme bien, la cabeza de la antigua consellera. Bueno, las decisiones que toma el presidente de la Junta es cuando algunos cambian por razones de traslado de un periodo de tiempo, y desde luego cuando llevas mucho tiempo en un puesto algunas veces y tienes una situación como se te produce por el traslado, pues a lo mejor hay que originar cambios. Y el cambio, además, el presidente recogió un mensaje que yo creo que era muy claro que se lanzaba, que decía: hay que hacer algo, y el presidente lo hizo. Recogió el mensaje y en ese sentido nombró un consejero que además hay que tener en cuenta. Todos los consejeros vinculados al tema sanitario no eran de la zona próxima a Vigo, en ningún gobierno. Ahora lo tenemos. Y en este caso, además, con experiencia, porque fue director gerente de Meixueiro, fue director provincial del Sergas, por tanto, conoce muy bien el tema hospitalario. Y vemos que está actuando. Entonces, algunas veces el cambio se produce para que la cosa vaya mejor, y lo estamos consiguiendo. Y en este sentido, pues las deficiencias que se han producido como consecuencia del traslado al mejor hospital público que nunca hemos tenido los vigueses, ni esperemos que sea por muchos años, pues en ese sentido se están corrigiendo, y está ya ha reunido esa comisión de seguimiento de la concesión, ya ha anunciado otras medidas de organización de las áreas sanitarias aquí en Vigo. Yo creo que estamos viendo los resultados, y la gente está viendo que efectivamente, que cuando hay un cambio siempre hay algunas disfunciones, pero desde luego lo que se está produciendo es que se encuentran con un hospital que es un hospital el más moderno que hay en España, con unas condiciones que no se tenían en el Seral. Yo es que ahora protestamos o protestan algunas deficiencias en el Hospital Álvaro Cunqueiro, público Álvaro Cunqueiro, pero en el Seral nos acordamos cómo estábamos. El Hospital Seral ya había agotado su vida útil. No es lo mismo un hospital que tiene 50 años de historia a uno nuevo, que empieza. Se supone que algo nuevo empieza, no puede tener deficiencias. Por eso hacía falta de hacer un nuevo hospital. Y las deficiencias se van corrigiendo, porque cualquiera que hace un traslado, si usted hace un traslado de este estudio a otro sitio, seguro que en el primer momento hay un problema. No cuestan lo mismo los problemas en un traslado de una televisión local o de una casa, de un hospital. Y por eso las medidas que se adoptan son más inmediatas y más eficaces. Desde luego, pero si eso es para poner un ejemplo, desde luego la sanidad es lo más importante que tenemos los vigueses, la sanidad y la educación. Por eso la inversión que se está haciendo en Vigo de más de 400 millones de euros en sanidad pública demuestra la preocupación que tiene la Xunta de Galicia por la sanidad. No es lo mismo la sanidad, efectivamente, que el traslado de una vivienda. Por eso, la inversión que se ha hecho, nunca en Vigo se había hecho una inversión de esta categoría por ninguna Xunta de Galicia ni ningún partido político. Y por eso, si la Xunta es importante la sanidad, lo está demostrando con la mayor inversión pública de un hospital que vamos a estar orgullosos de él, porque va a ser un hospital de referencia. Hoy aparecían algunas noticias, van a aparecer más. Tenemos un buen equipo de profesionales, van a tener ahora mucha más relación, me decían, con la universidad, que está muy próxima y que investiga conjuntamente. Ojalá que así sea. Decía la anterior consejera de Sanidad, Rocío Mosquera, que teníamos a día de hoy un hospital grande que se iba a convertir en un gran hospital. Efectivamente, el hospital es grande y esperemos que ojalá se convierta en un gran hospital. Ignacio López Chávez, delegado territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, muchísimas gracias por su presencia aquí. Muchísima suerte en esta nueva obligación o en este nuevo reto que le depara la política. Muchas gracias. Para ello iremos. Y a ustedes también muchísimas gracias por su presencia al otro lado del televisor. Les esperamos como siempre la próxima semana. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.